Seguimos estudiando el libro de Gálatas. Realmente siempre es una bendición poder estudiar esta carta que Pablo escribe a los Gálatas y realmente está siendo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estar viendo Gálatas capítulo 3, versículos 25 al 29. Y el título que estamos poniendo a este mensaje es La unidad en Cristo. La unidad en Cristo. Ese es el título que le estamos poniendo a este mensaje. Así que te invito una vez más a abrir tu Biblia para que me puedas seguir versículo a versículo, ¿verdad? Una vez más, estamos estudiando de una manera expositiva esta carta de Pablo a los Gálatas. Y el título es La unidad en Cristo. La unidad en Cristo, hermano, nos recuerda que en la iglesia no hay lugar para el prejuicio, no hay lugar ni para la discriminación. En Cristo Jesús, ¿qué somos? Dice, somos uno. La unidad en Cristo, hermano, nos da una identidad. Una identidad, pero que tan profundo que rompe las barreras de la cultura, de género, por lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Esta palabra, la unidad en Cristo, rompe todo y une una sola cosa. Así que, a manera de introducción, vamos a poner un poco más de contexto nosotros. En el capítulo 3 hemos visto que el apóstol Pablo está sustentando, está argumentando si la salvación, con respecto a la salvación, si la salvación lo obtenemos por la ley o la salvación lo obtenemos por ¿qué dice? Por la gracia. Y Pablo ha dado varias argumentaciones en el Antiguo Testamento y dentro de esas argumentaciones que nosotros hemos estado viendo, ha tocado el libro de Génesis, ha tocado el libro de Éxodo, una vez más para sustentar su posición, para decir que la salvación no es por la ley, sino es por la gracia. Y hemos visto que en el capítulo 3 Pablo sustenta también y nos lleva a Génesis para hablar sobre Abraham y la promesa que Dios hizo a Abraham, que es por medio de la fe podemos llegar a la salvación. Y de hecho nos dice, ¿no?, que la ley fue escrita 430 años, la gracia fue dada, fue hablado para Abraham y 430 años después fue dado la ley, ¿verdad? Entonces, y hemos visto nosotros también que la ley mostraba a los judíos, la ley fue revelada realmente por las transgresiones, por el pecado que se estaba viviendo en aquel tiempo, ¿verdad? Por eso Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? La ley tiene un fin, la ley tiene un propósito, pero también tiene un fin que vamos a estar viendo nosotros aquí, ¿verdad? Y nos dice, va a llegar su fin hasta que viniese la simiente, y la simiente dice que es Cristo. Y luego nos dio una ilustración de un ayo que dice en la versión 1960 que la ley ha sido como un ayo, como un guía, como un tutor, pero que este tutor nos llevaba ¿a quién? Nos llevaba a Cristo. Entonces, ¿qué más hemos estado viendo nosotros, verdad? Hemos estado viendo también que la ley es buena, agradable y perfecta, pero la ley no puede salvarnos. Pero la ley nos puede mostrar ¿a quién? A Cristo. Y Pablo lo viene repitiendo en el capítulo 3. Así que ahora nosotros vamos a estar viendo un poquito más que Pablo va a ir cerrando sus argumentaciones en partes, porque la próxima semana entramos al capítulo 4. Así que Pablo va a decir, mira, la salvación no es por la ley, pero es por la gracia. Y todos los que creen a través de la fe en Jesucristo son unidos y ya no hay división, ni hombres ni mujeres, ni griegos, ni nada de eso. Y va a decir que en Cristo somos uno. La ley divide, pero la gracia une.
Así que vamos a ver uno de estos pasajes y vamos a ver cómo Dios nos va a direccionar en este mensaje. Así que la primera observación que nosotros vamos a estar viendo, pero antes de poder ver la primera observación, quiero que ustedes noten claramente que Pablo está escribiendo esta carta no a una ciudad, sino a una región llamada ¿qué? Galacia, que son los Gálatas. Y la región de Galacia se ocupaba con Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe e Iconio. Todas estas ciudades pertenecían a la región de Galacia. Así que Pablo escribe esta carta especialmente a ellos, ¿no? Entonces, vamos una vez más a direccionar este mensaje con 3 observaciones. Lo primero que vamos a ver es la transición de la ley. Eso es lo que vamos a estar viendo. Número 1, una vez más, la transición de la ley a la fe. Número 2, la unidad que tenemos en Cristo. Pero antes de hablar de la unidad que tenemos en Cristo, vamos a ver que la ley era buena y perfecta, pero va a tener que hacer una transición hasta que llegue, ¿qué dice? La fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Una vez que tu fe está puesto en Cristo, lo cual la ley te apunta ahí, ya la ley ya terminó su transición, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y la pregunta es, ¿quedará abolida la ley? Y la respuesta es no, pues. Vamos a ver un poquito más de esto en la próxima semana. La segunda observación es la unidad que tenemos en Cristo. ¿Quiénes están unidos en Cristo? ¿Y qué es lo que se ha dividido? Y por último, la herencia que tenemos ¿en quién? En Cristo. Entonces, dicho esto, vamos a leer juntos y luego oramos. Y tengo que agarrar un poquito más del contexto y vamos a leer de Gálatas 3:23. Si me acompañan, por favor. Dice así, pero antes que viniera, ¿qué dice? La fe. Ahí está, vamos a ver la transición. Pero antes que viniera la fe, ¿qué pasaba? Estábamos, ¿cómo? Confinados bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser, ¿qué? Revelada. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, me dice en la versión RBC. ¿Y este tutor para qué dice? Para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Versículo 25, lo cual vamos a estar estudiando esto. Pero al venir la fe, ¿qué nos dice? No estamos ya al cuidado ¿de quién? Del tutor. ¿Y quién era el tutor? La ley. Pues todos ustedes son hijos ¿de quién? De Dios por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están, ¿qué dice? Revestidos ¿de quién? De Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que dice que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son ¿qué? Linajes de Abraham y según la promesa, herederos. Vamos a orar. Amado Padre, abre nuestros corazones y mente para recibir tu palabra. Te pedimos que tú uses esta enseñanza, Señor, para dar claridad a cada uno de nosotros, Señor, y poder entender lo que Pablo quiso decir con respecto a la ley, con respecto, Señor, a la gracia, con respecto a la fe, pero la fe en quién. Y es tan importante para todas las personas que están aquí escuchando, Señor, y los que están escuchando por la radio también, tener esta esperanza, esta unidad que tenemos en Cristo Jesús. Háblanos, Señor, lo que realmente Pablo está comunicando a la región de Galacia, a cada una de esas ciudades, pero especialmente también a cada uno de nosotros, Señor. Guíanos y te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. La transición, ¿qué entendemos nosotros por transición? Vamos, ahora sí quiero que participen.
un cambio. Antes estaba funcionando, pero ahora va a haber un cambio. Ese tiempo de cambio se llama ¿qué? Transición, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la transición de la ley a la fe. Mira, quiero que entiendan algo muy importante, lo que hemos visto la semana pasada. Cuando hablamos de la ley, en hebreo, ¿cómo se llama la ley? La Torá. Y en el griego, nomos. Pero ¿qué significa en sí cuando Moisés habla de la ley, cuando los discípulos hablan de la ley, cuando los fariseos, saduceos hablaban de la ley? ¿A qué se estaban refiriendo ellos? Ellos se estaban refiriendo y sabían que la ley hablaba de una dirección, hablaba de una instrucción, hablaba de un precepto y hablaba de normas. Y ellos lo sabían muy claro porque hasta el día de hoy, los judíos 2024, hasta el día de hoy, ellos siguen guardando ¿qué? Hasta el día de hoy, ellos lo siguen guardando la Torá, porque para ellos sigue siendo ¿qué? Su dirección, sus instrucciones, sus preceptos. De hecho, cuando tú viajas a Israel, tú vas a ir a la Tierra Santa, tú vas a ver a los judíos ortodoxos, ¿con qué dice? Con la ley. Y tú no le vas a preguntar, oye, ¿qué dice el Pentateuco? No. Tú le vas a preguntar a ellos, ¿qué dice la Torá? Oh, y ellos te van a responder muy bien. Hablamos el mismo lenguaje, van a decir ellos. Y de hecho, sí, la misma Biblia, ¿verdad? Pero para ellos, la ley significa esto también, ¿no? Pero entremos un poquito más sobre el significado de la ley. La ley fue dada en Éxodo capítulo 19 y en Éxodo capítulo 20. Ahí fueron sus inicios. Y ahí vemos nosotros que hay leyes civiles, hay leyes morales. De hecho, hay leyes para la construcción del tabernáculo, hay leyes para los días festivos también. ¿Cuáles son los días festivos de los judíos? Los más grandes. La Pascua es uno. El tabernáculo, hay uno más. La fiesta de la siembra y la cosecha también, que es parecido a la Pascua. Pero había leyes para poder celebrar esto también. Luego nosotros vemos leyes de los sacrificios, cómo matar a los animales. No podías agarrarlo y matarlo así nomás, y no era cualquier animal, tenía que ser un animal limpio. Las leyes para las dietas, ellos no comen cerdo, ¿verdad? ¿Cuál es la comida más rica que tenemos de cerdo nosotros? Chancho al palo, ¿verdad? Ellos no pueden pasar por saya, mejor dicho. ¿Correcto? Pero hay uno finito que comemos nosotros siempre, el tocino, la tocineta. Qué rico, ¿verdad? Frito, con tu pancito en el medio, con tu cafecito. Ellos no comen. Ellos tienen una dieta, hay una ley que ellos no pueden comer esto. Hay leyes higiénicas también para esto. Entonces, había varios tipos de leyes. De hecho, son 613 leyes que los judíos habían establecido. De hecho, tienen hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos ver nosotros? En la semana pasada hemos visto, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Y Gálatas nos da la respuesta. Fue añadida, ¿qué dice? A causa de las transgresiones, a causa de nuestro pecado. Es decir, fue añadido para frenar el pecado. Si yo estuviera en el tiempo del Éxodo y yo recibo la ley, yo voy a saber que la ley me ha sido dado porque el pastor Darwin es transgresor. La ley fue dada al pastor Darwin porque el pastor Darwin es un pecador. Me ha hecho para frenar mi pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos ver nosotros sobre la ley? Entonces, eso era la ley en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver la transición de la ley. Y hablando de la ley, quiero mostrarte algo. En el Nuevo Testamento, hermano, ¿quiénes fueron los primeros? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12 menos 1, ¿verdad? Estamos de acuerdo en esto. Luego en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino, 3,000, luego 5,000, luego 5,000 más, ya eran muchísimos. Todas estas personas recibían información de la palabra de Dios de primera mano de los discípulos. Es decir, los primeros 100 años del cristianismo estaba bien pegado a las Escrituras. Pero en los años 200
ya las personas trataban de agradar a Dios a su manera. Empezaron a crear la forma como deberían agradar a Dios. Ellos mismos elaboraban sus propios métodos de santificación en sus vidas. ¿Han visto ustedes personas que elaboran sus propios métodos para hacerse ver más santos? Les voy a dar un ejemplo del año 251 a 300, el monje San Antonio. Es un monje que realmente tenía 35 años, se sometió a diversas privaciones. ¿Qué hacía? Ayunaba, dormía poco y torturaba su cuerpo. Al hacer esas cosas estaba diciendo: Dios, mírame qué tan santo soy. ¿Puedo entrar a tu reino? Pero ¿qué tenía que hacer él? Ayunaba. Y no ayunaba 3 veces al día. A veces, perdón, ayunaba 3. Él no ayunaba una vez a la semana, a veces 2, 3 o a veces toda la semana. Dormía poco porque él decía que si uno es dormilón es muy flojo. Y se ponía a orar. Y cuando pensaba algo malo, ¿qué hacía? Torturaba su cuerpo. De esa manera él decía: me estoy santificando. Y eso era en los años 251 a los años 300. Los primeros discípulos no eran así. Conocían muy bien la palabra. Pero fíjate de otro personaje. San Simeón Estilita. ¿Quién es este personaje? San Simeón Estilita, del año 309 al 459. Dice que este personaje quería buscar la santidad de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Tenía debilidades sexuales. Dice que se enterraba hasta su cuello para no tener ni qué tipo de sensibilidad sexual. Él era otro sacerdote, ¿no? Después de un tiempo dice: no, lo que voy a hacer ahora, lo voy a leer. Tras haberse sepultado hasta el cuello durante varios meses, pensó que el camino hacia dónde, hacia la santidad, consistía en sentarse sobre una columna de 17 metros de altura. Dice que se paraba, mira, fíjate esto, 17 metros de altura, y se paraba ahí, y estando parado, él no podía ver mujeres, chicas o algún tipo de debilidad que él está ahí. Si pensaba algo malo, se moría. Entonces, personas que buscaban la forma para poder liberarse de todo tipo de ¿qué? De tentación. Imagínate que a Harold le digo, pues, no, vamos a cambiar otro nombre. Vamos a ponerle a Cristian. Quiero verte santo ahora. Tenemos un arquitecto acá, ¿verdad? Vamos a hacer una torre similar a esto, Víctor. Vamos a hacer una torre similar a esto. Tan solamente para que él se pare y trate de buscar la santidad y no ser ¿qué? Tentado. Ahora, imagínate, y las historias nos dicen que este hombre se quedó 35 años haciendo este hábito. Pregunta: ¿estas cosas le sorprendió a Dios que él hiciera? Entonces, personas buscaban sus propios métodos, formas, para decir: Señor, mírame qué tan espiritual o santo soy. ¿Puedo yo entrar al cielo? Y la gente trataba de buscar estas cosas. ¿Para qué? Para que cuando el día que mueran y en el día del juicio final, ellos puedan decir: mira, Señor, yo hice todas estas obras, así que yo merezco entrar ¿a dónde? De hecho, la Iglesia Católica pensaba esto con respecto a los 2 puntos que hemos visto. Dice: para satisfacer a Dios se debe ¿qué? Hacer una combinación de varias intenciones. ¿De qué? De buenas obras y una serie de ritos sacramentales que abarcan todo el esfuerzo ¿de qué? Del hombre. Y ahí está. ¿Esto qué era? El esfuerzo del hombre. Esto era totalmente el esfuerzo del hombre. Dime una cosa. Estamos hablando en los años 309. La tecnología ha cambiado. El ambiente ha cambiado.
¿De qué manera creen ustedes que el ser humano, bueno, él era un monje sacerdote, o el cristiano, va a tratar de buscar la santidad y librarse de unas tentaciones? ¿Qué cree que está haciendo en estos momentos? Peregrinaciones. Sí, ¿qué es? Eso, coyorite. ¿Cómo? Al coyorite. Peregrinación. Ya, dime una cosa. Personas, o sea, han pecado todos esos tiempos y vamos a poner que se ponen una piedra en la espalda. Dios, mira, estoy tan arrepentido. Mira cómo voy a cargar esta piedra. Y al llegar al final, Señor, mira, ahora yo merezco entrar al cielo. ¿Será cierto esto? En un sentir, el ser humano busca hacer obras para tratar de agradar a Dios o buscar un tipo de santificación. Pero dejemos de lado de santificación. ¿Qué hace el hombre ahora para evitar una tentación? ¿Qué hacen los monjes? Se encierran. Sin contacto de nada. Imagínate. Y con eso ellos están. Entonces, una vez más, pero vamos a leer el versículo 23 para ya entrar un poquito más al contexto, ¿no? Pero antes que viniera la fe, ¿qué dice? Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido, ¿qué? Nuestro tutor para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya, ¿qué dice? Bajo el cuidado de ¿quién? De un tutor. Qué interesante, hermano. La ley era como, ¿qué dice? Un tutor, como un guía, como alguien que protegía. Ya hemos visto la semana pasada nosotros, ¿no? Y nos dice también que la ley preparaba el camino para la venida de Cristo. De hecho, la ley también no revelaba el pecado del hombre. La ley revelaba también la necesidad de un Salvador. Pero la ley también me apuntaba a donde que podría encontrar yo esperanza. Y me dice, pero al venir la fe, dice, no estábamos ya bajo el cuidado del tutor. En pocas palabras, con la llegada de la fe en Cristo, ya hay un cambio significativo en cómo los creyentes, las personas, se tienen que relacionar con Dios. Ya no es a través de la ley, sino a través ¿de qué? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque dice acá, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Eso es lo que Pablo está diciendo. En pocas palabras, ¿no? Antes teníamos el ayo que nos guiaba, nos protegía y nos protegía y nos enseñaba realmente dónde encontrar esperanza. Pero ahora que ya ha venido Cristo, ¿necesitamos o no necesitamos la ley? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice las Escrituras? Porque yo puedo decir cualquier cosa, pero ¿qué dice las Escrituras? La ley muestra nuestro pecado. Completamente. Eso es la función de la ley. De hecho, es el propósito de la ley. ¿Qué dice? Mostrar nuestro pecado completamente. Y lo hace muy bien la ley. Lo hace muy bien. Pablo dice, si no fuera por la ley, yo no supiese qué es. ¿Ustedes recuerdan ese versículo? O robar. Si no fuera por la ley, yo no supiese qué es codiciar. La ley cumple una buena función. Pero la ley está haciendo una transición hasta que llegue, ¿qué dice? Cristo. La simiente que ha sido prometida. Entonces, la ley cumple una buena función. Pero su propósito era mostrarnos, ¿verdad? Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Pregunta, ¿pero la ley me puede salvar? No. Porque eso no es su función. Su función es mostrarme, pero su función no es salvarme. Pero la ley me muestra mi pecado y me dice, mira, ¿sabes qué, Darwin? Yo como ley no puedo salvarte, pero te puedo mostrar a quien sí puede
salvarte. Y la ley mismo me lleva ¿a quién? A Cristo. Ahí donde que nosotros encontramos ¿qué? Salvación realmente, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Ahora, y nosotros decimos, mira, pastor, sí, si bien es cierto, y quiero ser bien claro en esto, ¿no? Aquí Pablo está argumentando con respecto a la salvación. Es muy importante. Una vez más, ¿con respecto a qué? A la salvación. Con respecto a la salvación, la ley no puede salvarme, pero la fe en Cristo sí me puede salvarme. Ahora uno dice, no, bueno, pues ahora que ya soy salvo, ya no necesito la ley, dicen las personas, ¿no? Entonces empiezo a vivir una vida ¿de qué? De libertinaje. Pues hay un grupo de personas de la iglesia, dicen así, ¿no? Pues ya no estamos bajo la ley, ¿no? Así que no tengo que cumplir ninguna cosa que la ley me pide. En este caso estamos hablando de la ley moral. En la ley moral, ¿cuántas leyes hay ahí? Son los 10 mandamientos, ¿verdad? No necesitamos cumplir los 10 mandamientos. Yo ya soy salvo y hago lo que yo quiero. ¿Será lo correcto eso? Eso se llama libertinaje. Pero por otro lado, tenemos nosotros, hemos sido salvos por Cristo, pero la ley todavía sigue siendo ¿qué? Nuestra guía. Porque ¿cómo tú puedes saber que el mentir es un pecado? Si no fuera ¿por qué? Por la ley. ¿Cómo supieras que matar es un pecado si no fuera por qué? Por la ley. Si un cristiano en este momento va y mata a alguien, su conciencia y sabe la ley, ¿le juzga o no le juzga la ley? Sí, le juzga la ley, completamente, ¿no? Entonces, pero una vez más, ese es otro tema, ¿no? Estoy hablando con respecto a la salvación. Ahora, vamos a hablar nosotros la próxima semana con respecto al caminar del cristiano. Ahora que es salvo, ¿cómo nosotros podemos caminar con respecto a la ley? Eso vamos a ver nosotros la próxima semana, ¿no? Entonces, un punto más, ¿no? La ley ha sido, ¿qué dice? Nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro instructor que nos llevó a Cristo. Pero también, una vez que ya me ha llevado a Cristo, vamos a ver cómo Pablo va a argumentar el versículo 26 al 28 sobre la unidad que tenemos en ¿quién? En Cristo. Fíjate el versículo 26. ¿Qué dice Pablo? Pues todos ustedes son hijos ¿de quién? Todos ustedes son hijos de Dios. ¿Pero por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Acuérdate un momentito. Galacia, la región de Galacia, ¿era gentil o era ciudad de gentiles? Gentiles. Ahora, imagínate si un judío está ahí y está un gentil y Pablo le dice estas palabras, ¿cómo cree que se va a sentir el judío? ¿Verdad? ¿Qué dice? Ustedes son hijos ¿de quién? De Dios. Pero por la fe, dice, en Cristo Jesús. Mira, hermano, me encanta esto. La ley ha logrado su propósito, sí, y lo sabemos, ¿no? Pero mira, nuestro Señor Jesucristo, pero antes de hablar de nuestro Señor Jesucristo, la ley una vez más ha cumplido su propósito. Y ustedes recuerdan un poquito más el templo de Jerusalén, ¿verdad? Ellos sabían que la ley era su ayo, su tutor, su instructor. Y todas las cosas que se hacían en el templo era en base a lo que la Torá o la ley les decía o los exigía. Y ellos cumplían al 100% de esto realmente, ¿verdad? Pero mira, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, ¿le escucharon a Jesucristo los judíos? ¿Qué piensan ustedes? Jesucristo, como nación, no recibió el mensaje del Mesías, no quiso escucharlo, de hecho lo crucificaron todavía. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Que en 3 días, ¿qué dice? ¿Ustedes recuerdan esa historia? A ver, ¿quién recuerda este pasaje?
que en 3 días él iba primero a derribar, ¿qué dice? No. Voy a ir a Mateo 24. Los discípulos dijeron a Jesucristo: Maestro, y de hecho la mayoría de los discípulos eran galileos, de hecho no vivían mucho en Jerusalén, pero cada vez que venían a Jerusalén se quedaban impactados ¿de qué? Del templo. Así que, y le dijeron: Maestro, mira el templo, qué tan hermoso es. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Destruido. Y eso es lo que nosotros vemos que en el tiempo de Jesucristo pasó en los años 70, que el templo de los judíos no quedó nada. El general Tito derrumbó todo esto y hasta el día de hoy el pueblo judío no tiene ¿qué? No tiene altar, no tiene sacerdocio, no tiene sacrificio, no tiene templo y no tiene ¿qué? Porque en aquel tiempo ellos tenían ¿qué? Su rey. Y no tienen nada en este momento. La única esperanza que ellos pueden tener en este momento es poner su fe ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Pero acá viene la bendición para nosotros. Nosotros no necesitamos ni el templo. Nosotros necesitamos aquí a Cristo. Y por eso estamos sentados nosotros acá, ¿verdad? Pero ellos todavía quieren construir su templo. Ese es otro tema que vamos a hablar sobre escatología más adelante, ¿verdad? Pero mira, y aquí está. Versículo 26, una vez más. Pues todos ustedes son hijos ¿de quién? Hermano, ¿cómo se consideran ustedes? Si alguien te pregunta, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué responden en esos momentos? Mira, todos son, ¿qué dice? ¿Cuántos de ustedes han puesto su fe en Cristo? Levanten la mano. Todos. ¿Ustedes son qué? Hijos ¿de quién? De Dios. Esto es tu identidad. Nunca olvides esto. Gálatas 3:26 te da tu identidad. Ustedes son hijos de Dios. Pablo está diciendo a los de Galacia, ustedes son hijos de Dios. Y hoy día, en esta mañana, les digo, ustedes son hijos de Dios. Y quiero decir algo muy importante, hermanos, porque a veces nosotros olvidamos muchas cosas y simplemente porque no lo ponemos en práctica esto, ¿no? Una vez más, tu identidad como hijo de Dios es tu mayor ¿qué? Es tu mayor tesoro. No hay nada en este mundo que pueda igualar a esto. Somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Y esto a nosotros no solamente debe darnos alegría, nos debe dar seguridad, nos debe dar paz. Nos debe dar decir, ¿sabes qué? Yo no estoy solo, yo tengo un padre, tengo una familia, tengo una ciudadanía. ¿Por qué? Porque la identidad me dio ¿quién? Me dio Cristo. Y de hecho, hermano, nada puede quitar tu identidad como hijo de Dios. Eres hijo de Dios, no por lo que has hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. ¿Cuántos dicen amén por esto? Es por lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Versículo 27. Porque todos ustedes, lo que han sido ¿qué? Bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Paremos un momentito. ¿Revestidos de quién? ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra revestir? Mira, hace poco nomás acabo de entrar. Yo vine con una casaca roja. Y yo dije, estaba de frío. Y Luis me dice, pastor, tienes que abrigarte, me dice. Yo me fui, me quité ¿qué? La casaca roja y me puse. Esa acción se llama ¿qué? Revestir. En términos para que podamos entender, tu vieja naturaleza, lo que ha sido antes, tienes que sacarte y agarrar tu nuevo vestido que tienes ¿en quién? En Cristo. Y así debemos ¿de qué? De caminar. El problema que nosotros tenemos es que no hemos sido todavía ¿qué? Revestidos. Seguimos andando con el mismo ¿qué? Vestido. Y Jesucristo dice, no andes con este vestido.
el vestido que yo tengo para ti ya está ahí. Y lo tenemos, dice, en Cristo. Y así debemos andar nosotros como cristianos. Ya estamos, ¿qué dice? Revestidos ¿en quién? En Cristo. Charles Spurgeon dice así sobre la palabra revestidos, ¿no? El creyente ha echado a un lado su ropa sucia del pecado y por fe ha recibido la ropa de la justicia de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo saber esto. Que el Señor me ha dado un vestido. Y la pregunta es, ¿hemos sido revestidos? ¿Estamos andando ya con este vestido? Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, la respuesta es sí, hemos sido ya que revestidos. Pero fíjate el versículo 28. Ya no hay, ¿qué dice? ¿Puedo repetir esta palabra? Ya no hay. Una vez más, ya no. ¿Qué no hay? Judío, griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno. Quiero parar un momentito acá. ¿Sabe qué dice el grupo de LGTB? Citan este versículo. Ustedes cristianos, en su misma Biblia dicen Gálatas 3:28, ya no hay judío, no hay griegos, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes somos, ¿qué dice? Somos uno. Nosotros somos parte de ese uno. Pero lo que ellos no entienden, hay una palabra clave acá. Somos unos en Cristo. Ellos no están, ¿qué? En Cristo, por sus pecados. ¿Cómo lo tergiversan ellos este pasaje, no? Uno en Cristo. Hermano, estos son unas muy buenas noticias, pero ¿para quiénes? Primeramente para los creyentes de Galacia, ya que en la sociedad de Galacia, de los romanos y de los judíos, los esclavos eran considerados como mercancía. ¿Sabían ustedes? Como mercancía. Las mujeres eran menospreciadas y sufrían de privaciones, y los gentiles eran despreciados por los judíos. Un poquito de contexto histórico de aquella cultura. ¿Okay? En la época de Pablo, la sociedad estaba tremendamente dividida. ¿En qué? En tres líneas. En líneas étnicas, sociales y ¿de qué? Y de género. Primeramente, en los étnicos, habían judíos y habían ¿qué? Gentiles. Y tenían divisiones ellos, tanto religioso como culturales. Yo no me junto con un judío porque adora a un solo Dios. Y un judío decía, yo no me junto con un gentil porque el gentil adora ¿a cuántos dioses? A muchísimos. Y era entendible en ese momento, pero ¿qué pasa cuando el judío y el gentil entregaban su vida a Cristo? ¿Sabe qué decía el judío? Mira, un ejemplo. Tú eres, sí, no, pero tú eres judía y yo gentil. Esta es la cruz de Cristo. Tú entregas tu vida a Cristo, gloria a Dios por eso. Yo entrego mi vida a Cristo, gloria a Dios por esto. Pero tú eres judía y tú me dices, mira, para que tú sepas, tú sigues siendo ¿qué? Gentil para mí. Aún el cristianismo, ¿eh? Tú sigues siendo gentil y tú me decías, sí, tú sigues siendo gentil porque yo soy ¿qué? Judío. Y sí, y soy hija de Abraham y de hecho sigo cumpliendo la ley. Pero tú gentil ni siquiera conoces. ¿Había o no había división? Sí. Y no solamente eso. Ahora en el ámbito de comida, siendo cristianos, ¿ah? No comía el chanchito, pero yo sí comía ¿qué? ¡Pum! División. Ahí está. En cuestiones étnicas, ya los judíos y los gentiles tenían una profunda división. En ámbitos sociales, había esclavos y había ¿qué?
libres. Pregunta. Supongamos que todos estamos en el tiempo de los Gálatas, porque había la esclavitud. ¿Cuántos de ustedes se sentarían a comer con esclavos si tú supieras que la persona que está a tu costado es esclavo? Complicado, ¿sí o no? Complicado. Y tú dices, no, yo no como con esclavos, yo como solamente ¿con quiénes? Con libres. Uy, ya está la división. Otra línea de división, ¿cuál era? Género. A ver, solamente como con hombres y no con... Uy, ahí sí choca fuerte, ¿verdad? Sí, con mujeres. El judío, y de hecho acá tengo una frase, creo que no lo he puesto. ¿Ya? Las mujeres, y lo voy a poner así, en el tipo de género, ¿verdad? La posición de las mujeres en la sociedad era significativamente inferior que los hombres. El hombre pesaba más y la mujer pesaba ¿qué? Menos. Y vamos a ponerlo así para que lo entiendas. El hombre valía 100% y la mujer valía 2%. ¿Se dan cuenta la diferencia? Abismal. Era totalmente así en el tiempo de Pablo, ¿no? Entonces, las mujeres no tenían valor y no tenían dignidad para los judíos ni para las personas de aquel tiempo. No eran parte de ninguna jerarquía. Pero mira, de hecho los fariseos, dice así, los fariseos oraban cada mañana. Fíjate lo que dice. Dios, te doy gracias, oh Dios, que soy judío y no gentil. Dios, te doy gracias por ser hombre y no mujer. Dios, te doy gracias porque soy libre y no esclavo. ¿Y Pablo qué me dice? Mira lo que tenemos en Cristo. Cómo rompió este versículo en aquel tiempo de los Gálatas. ¿Qué dice Pablo? Ya no hay judío, ni griegos, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, sino que todos ustedes, ¿qué dice? Son unos en Cristo. ¿Son buenas o malas noticias? Son buenísimas. Por primera vez delante de Dios. Y eso es lo que pensamos los hombres, que delante de Dios el hombre pesaba más que la mujer y que el esclavo era menos que el que era libre. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Cuando tú te paras delante de Dios, olvídate que eres esclavo, olvídate que eres mujer. Somos llamados ¿qué? Hijos. Y puntos. ¿Y todos estamos en qué? Al mismo nivel, delante de los ojos ¿de quién? De Dios. Y es algo muy lindo que nosotros podemos ver la libertad que nos da el Evangelio. Entonces, me encanta esto. Me encanta ver cómo Pablo realmente va cerrando todas sus argumentaciones para mostrarles lo que tenemos nosotros en Cristo. En Cristo. Una verdadera identidad. Pero eso es delante de los ojos de Dios. Pero quiero hacer un par. No, mejor al final voy a hablar de esto, ¿no? Dios dio una verdadera identidad a los esclavos, a las mujeres y a quiénes más, y a los gentiles. Y eso es lindo poder saber esta verdad, ¿no? Nos queda poco tiempo. En estos 5 minutos vamos a ver la herencia que tenemos en Cristo. Pablo va a conectar otro punto más importante. No solamente nosotros somos uno en Cristo, pero también tenemos una herencia. ¿En qué dice? En Cristo, versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, y voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes son de Cristo? Todos. Ciertamente, ¿qué dice? Son linaje ¿de quién? De Abraham. Somos, ¿qué dice? Linajes de Abraham. John Stott habla sobre estos pasajes. En sus comentarios nos dice así: ¿quién soy yo?
Y él dice, en Cristo soy un hijo de Dios. En Cristo estoy unido a todo pueblo redimido por Dios, tanto en el pasado, presente y futuro. En Cristo descubro mi identidad. En Cristo encuentro mis pies y en Cristo vuelvo a casa. John Stott escribe sobre estos versículos, ¿verdad? J. Vernon McGee, en sus comentarios, en sus libros sobre Gálatas, capítulo 3, él cuenta una historia. Dice que él fue a la Tierra Santa, a Israel, y se quedó fascinado al ver la ciudad. Tuvo mucha compasión en su corazón, muchos pasajes de las Escrituras vinieron a su corazón, ¿no? Y dice que encontró un grupo de judíos ortodoxos. Y él dijo estas palabras. Se sentó con ellos y J. Vernon McGee dijo estas palabras. ¿Sabes qué? Siempre hablo de ustedes. Siempre hablo de ustedes en mis enseñanzas. Hablo con las personas de que ustedes son hijos de Abraham. ¿Cómo crees que se sintieron los judíos? Los judíos sonrieron, le dieron un abrazo, le dieron la mano y de hecho dijeron, te podemos ofrecer alguna bebida, una gaseosa, una agüita, porque nos has alegrado nuestro corazón, dice, porque nos has dicho que somos hijos de ¿quién? De Abraham. Al minuto, J. Vernon McGee dijo, pero quiero que ustedes sepan también que yo también soy hijo de Abraham. En ese momento estaban a punto de darle su agua y lo tiraron. ¿Y por qué J. Vernon McGee dijo esto? Por Gálatas 3, 29. Si ustedes son de Cristo, ciertamente son, ¿qué dice? Hijos de Abraham, según la promesa, ¿qué dice? Herederos. Somos hijos de Abraham de manera espiritual. Todas las promesas, la herencia lo vamos a llevar. Y eso es lo que me encanta. Quiero que noten ustedes esto. Si alguien le pregunta, ¿ustedes son hijos de Abraham? ¿Cuál fuera la respuesta de ustedes? Si un judío les pregunta, ¿ustedes son hijos de Abraham? ¿Qué van a decir ustedes? Primeramente te alejas, sí, te alejas y gritas, según Gálatas 3:29, ¿qué dice? Si he creído en Cristo, soy ciertamente, ¿qué dice? Linaje de Abraham. Entonces, hermanos, quiero terminar con este pensamiento. Ser herederos según la promesa significa que los creyentes comparten, ¿qué dice? Las bendiciones y las promesas que Dios hizo a Abraham. ¿Y cuál era el título de esta enseñanza? La unidad que tenemos, ¿quién? En Cristo. John MacArthur, en sus libros de enseñanza expositiva, y dio un ejemplo de esto, dijo estas palabras: no importa cuál sea el color de su piel, o tu tamaño, o lo que fueras, porque si tú has puesto tu fe en Cristo, eso es lo que vale. ¿Te has preguntado por qué nos llamamos hermanos? ¿Por qué tú llamas, cuando vienes a la iglesia, tú dices, hola, ¿cómo? Hola, hermano. Hola, hermana. ¿Tú sabes por qué decimos esto? Por la unidad que tenemos, ¿qué? En Cristo. Por la unidad que tenemos en Cristo. En Cristo, hermano, no existen las barreras raciales. Cualquiera persona que esté unida a Cristo es mi hermano o mi hermana, porque tenemos un solo Padre. Y me encanta esto, como Pablo cierra sobre esto, ¿no? Todos somos unos en Cristo. Si aquí voy a poner aquí, ¿no? Yo sé que aquí hay arquitectos, abogados, ¿qué más hay acá? Doctores, diseñadores, ingenieros. Pero cuando venimos en Cristo, ¿vale nuestro título? No. Yo sé que aquí hay guapos, feos, grandes, altos. ¿Qué vamos a poner así? Pero todo eso en Cristo, ¿vale? No.
Y yo sé que aquí hay gente rica, o no sé, pobre, clase media, pero ¿valdrá esto en Cristo? No. Eso es lo lindo que tenemos en Cristo, y eso es lo que nos une. Y eso es por lo cual nosotros nos llamamos cristianos, eso es por lo cual nosotros nos llamamos hermanos en Cristo. Y todo es por lo que Cristo hizo, ¿dónde? En la cruz. Y todo es porque tú pusiste tu fe en Él. Y a través de esa fe soy llamado hijo ¿de quién? De Dios. Entonces, y somos salvos por esto, por poner nuestra fe. Y recibimos, ¿qué dice? La gracia de Dios. Y ya somos parte nosotros de esta familia. No creo que aquí haya una persona, no sé cómo lo puedo decir, pintadito tal vez, porque no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero en sí nosotros, no importa tu color, lo que importa es en quién estoy, ¿qué? Unido. En quién estoy unido. Y la pregunta para ti es, ¿en quién estás unido? Respóndeme, ¿en quién están unidos ustedes? En Cristo. Si estamos unidos en Cristo, entonces somos hijos ¿de quién? De Dios. Eso es tu identidad. Que el enemigo no te engañe. Si has puesto y depositado tu fe en Cristo, todo esto cambia. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, le damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Gracias por redimirnos. Y gracias por hacernos parte de tu familia y estar eternamente contigo. Con nuestras obras no hubiéramos podido incumplir la ley, imposible. Pero Señor, gracias por enviar la ley, porque me ha revelado mi pecado, me ha mostrado quién soy yo, pero me ha llevado también a la esperanza que es en Jesucristo, en esta simiente que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento. Gracias por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén.